Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de secretos de la humanidad, de la historia, crímenes, etcétera, vamos a ver un vídeo dedicado a crímenes históricos sin resolver, que a día de hoy pues todavía, y incluso algunos pasados siglos, pues no se tiene a ciencia cierta lo que pasó, quién fue el asesino, etcétera, etcétera. Vamos a hacer este recopilatorio, este ranking y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, y el primer misterio o crimen sin resolver, como han visto, se llama el misterio de la habitación cerrada. Bien, este misterio involucra a Joseph Boone Elwell, que fue uno de los grandes jugadores de bridge del siglo XX, pero también a lo largo de los años se labró una buena fama como mujeriego, y entre sus conquistas se contaban algunas de sus estudiantes y unas cuantas de las mujeres más ricas de la alta sociedad neoyorquina. Por eso muchas personas tenían buenos motivos para acabar con su vida. Según relató su secretaria, después de su muerte se había acostado con más de 50 mujeres. La mayoría de ellas eran casadas, y casadas además con algunos de los hombres más poderosos de la Gran Manzana. Curiosamente, tras su asesinato, la policía llegó a manejar una lista de unos 1000 sospechosos, que en aquellos tiempos pues podría ser una auténtica barbaridad, o incluso ahora el poder gestionar y poder ver si esos sospechosos alguno tenía algo que ver con el caso. Su asesinato encaja perfectamente con el dilema de la habitación cerrada que hemos visto tan recurrentemente en la literatura basada en crímenes, como la de Arthur Conan Doyle, Ellery Queen o Agatha Christie. El cadáver de Elwell fue encontrado por su casera el 11 de junio de 1920, sentado en una silla y con un balazo en la frente hecho por un revólver del 45. Lo curioso de esto es que la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Entonces no se podía saber si quien le había matado lo había cerrado por dentro, pero curiosamente no había por dónde salir. Además, aunque había mucho dinero y posesiones en la casa, incluso había un cuadro de Rembrandt, el criminal no se llevó nada, ni siquiera hurgó en los papeles, y nadie había sido visto entrando en la casa después de las 3:45 de la mañana, que fue cuando llegó nuestro protagonista. Cerca del cadáver había una carta abierta y un montón de cartas lacradas, y encima de la mesa la bala que lo había matado, recogida del suelo por el asesino y depositada a la vista de todos. Probablemente esta había sido disparada desde una silla enfrente de Elwell. Quizá la clave podría ser en la copia de la llave que al parecer muchas de sus amantes disponían, aunque esto tampoco es capaz de explicar por qué la habitación estaba cerrada desde dentro, salvo que el asesino se ocultase hasta que llegase la casera y saliera sin ser localizado. Sea como fuera, un hombre confesó en 1921, aunque fue considerado un lunático, el asesinato de Elwell. Desde entonces nadie ha sido capaz de resolver el enigma, ni siquiera los lectores del Crimen de Benson, un libro superventas escrito por Van Dyne que se basó en este crimen. Bien, uno de los crímenes más famosos en España a lo largo de la historia fue el llamado el crimen de la calle Fuencarral, que no debemos confundir con el crimen de la calle Bordadores, del que se hizo una película que protagonizaba Edgar Neville, pero que no era exacto porque aunque se basó en ese crimen, se tomó la inspiración para ese caso, no relataba con exactitud el caso. Bien, el 2 de julio de 1888 los vecinos llamaron a la policía tras descubrir el cuerpo en llamas de Luciana Borcino, una viuda con bastante dinero, una viuda pudiente y que era tan respetada como temida en el Madrid de la época. Mientras su sirvienta dormía en la habitación de al lado, pero que no se enteró de nada.
Este asesinato se convirtió en uno de los primeros juicios mediáticos de la historia de España, que fue cubierto por muchísima prensa y entre otros el escritor y dramaturgo Benito Pérez Galdós. Higinia, que así se llamaba la sirvienta, explicó que no recordaba nada de lo ocurrido cuando volvió en sí, simplemente que a su señora, que se encontraba acompañada por un caballero, le habían pedido que se retirara. La criada fue detenida rápidamente como principal sospechosa y Millán Astray, el padre del fundador de la Legión, que por aquel entonces era director de la cárcel Modelo, le sugirió que confesase, lo que le permitiría salvar su cuello. Sin embargo, por la capital rondaba otra versión, una versión alternativa, y en ella tomaba protagonismo el hijo de la asesinada, un joven de 23 años llamado José Vázquez Varela, o como era conocido, el Pollo Varela, que venía a ser un pieza con antecedentes de amenazas y lesiones a su madre, a la que había llegado a apuñalar. Pero, ¿dónde se encontraba en el momento del crimen? Curiosamente estaba en la cárcel Modelo. La gran cantidad de confesiones contradictorias de Higinia, que llegó a acusar a Astray, dificultaron la clarificación del caso. Tras 2 meses de juicio narrado exhaustiva y vorazmente por la prensa, Higinia es condenada a morir por el garrote vil y su cómplice Dolores Ávila a 18 años de prisión. Finalmente la criada es ejecutada el 19 de junio de 1890 a los 28 años, ante 20.000 personas. Sus últimas palabras fueron: Dolores, 14.000 duros, que no hicieron más que acrecentar el misterio. Entonces este es un misterio que a día de hoy pues sigue estando latente, porque realmente no se supo si fue ella quien la asesinó, ni siquiera el motivo, ni esa frase que dijo antes de que fuera pasada por el garrote vil. Bien, el siguiente es el extraño caso de la bella Mary Rogers. Mary Rogers era una joven cigarrera de Nueva York que se convirtió durante su juventud en una de las mujeres más célebres de la que por aquel entonces no era la gran manzana, porque todavía solo tenía 320.000 habitantes. La razón no era otra que una belleza indescriptible, que provocaba que algunos hombres pasasen horas en el establecimiento destinándole miradas lascivas, y que otras celebridades como los escritores Washington Irving o James Fenimore Cooper desviasen su camino para comprar provisiones en su tienda durante diferentes épocas del año. Por ello, su desaparición durante un par de días en el año 1838 llegó a ser reflejada por los medios locales, aunque no se trataba más que de una invención morbosa, pero no lo fue su muerte. El 28 de julio de 1841 su cadáver fue encontrado flotando en el río Hudson, a su paso por Hoboken, que décadas más tarde se convertiría en la patria chica de Frank Sinatra. Apenas unos días antes había anunciado a su prometido Daniel Payne que iba a visitar a su tía, pero su destino fue otro muy distinto. A pesar de que la noticia conmovió al público americano, nadie fue capaz de descubrir qué había pasado exactamente, y menos teniendo en cuenta de que la ciudad contaba con un único sereno para velar por la seguridad cada noche. Algunas teorías apuntan a la violencia de una de las bandas como las que Martin Scorsese representó en Gangs of New York, otras que Rogers había intentado abortar, lo que había causado su muerte, y las abortistas simplemente se habían deshecho del cadáver. Otra hipótesis señala a su prometido, que se suicidó apenas 3 meses después con una mezcla de alcohol y láudano, y dejó una nota donde se podía leer: Dios me perdone por mi vida malgastada. No lo tuvo más claro Edgar Allan Poe, que hizo inmortal la historia de Rogers en El misterio de Mary Rogers, una historia corta en la que trasladó la acción a París y sustituyó el Hudson por el Sena, aunque intentaba hacer un riguroso análisis de lo que ocurrió en Nueva York, en palabras de su propio autor. Y evidentemente, pues más de 100 años después, pues sigue sin saber realmente lo que pasó. Bien, el siguiente caso, y que ha inspirado películas y libros, es el de la Dalia Negra. Elizabeth Short fue una mujer estadounidense, también conocida como la Dalia Negra. Fue víctima de un muy publicitado asesinato.
Short fue encontrada severamente mutilada, su cuerpo descuartizado fue encontrado el 15 de enero de 1947 en Leimert Park. Su asesinato a día de hoy todavía no se ha resuelto y ha originado muchas suposiciones, y ha servido de inspiración para películas y libros. Se la llama la Dalia Negra porque en los días de su muerte se había estrenado la película La Dalia Azul, que también se trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert Park, como hemos comentado antes, abandonado en un terreno baldío, al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y la 39 Oeste. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Bersinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio Bersinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo desnudo había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura y drenado de sangre, y su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa de Glasgow. El cuerpo había sido lavado y limpiado, seguramente en una bañera, y dividido limpiamente en dos. Ya en el solar la habían tendido de espaldas con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. Le fueron arrancados el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, la seccionaron un trozo de muslo izquierdo y la asfixiaron y fracturaron las piernas con un bate, al igual que la cabeza. En la tienda cercana había la huella del talón de un zapato masculino y marcas de un vehículo en el fondo del terreno, un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. La autopsia indicó que Short medía 1,65, pesaba 52 kilogramos y tenía ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos 3 días, en los que fue torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, etc. Aunque el cráneo no estaba fracturado, Short tenía moratones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el lado derecho. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comparándolas en su archivo descubrieron pronto su identidad, ya que Short había estado fichada en 1943. En 1947, el asesino llamó al editor del periódico Los Angeles Examiner expresando su preocupación porque no estaban siguiendo de cerca la noticia del asesinato. Entonces ofreció enviar elementos pertenecientes a Short al editor. Al día siguiente llegó un paquete al periódico que contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas, fotografías y nombres escritos en pedazos de papel, así como recortes de periódicos informando de la muerte de Mayor Gordon Jr. y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la tapa. Hansen, una de las últimas personas que vio a Short con vida, el 8 de enero, hablaron por teléfono. Se convirtió en sospechoso. Era el propietario de una sala de baile frecuentada por Short. Este club nocturno lo tenía cerca de su casa, donde él y su novia alojaron a la chica en varias ocasiones. Estas se convirtieron en amigas y Hansen admitió que intentó acostarse con Short, sin conseguirlo. La agenda era suya, sí, pero era Beth quien la usaba. Le habían arrancado una hoja y la policía interrogó a la larga lista de nombres que contenía. Todos contaron más o menos lo mismo, que habían conocido a Short en la calle o en un bar, que le habían invitado a unas copas, alguno incluso a cenar, pero en cuanto veían que ella no estaba dispuesta a acostarse con ellos, se marchaban y no volvían a verla. Solo 3 hombres de la lista llegaron a ser novios de Beth. Informaron que llegaron a conseguir sus favores. Esto también contradice un falso rumor que decía que la joven no podía mantener relaciones sexuales completas por tener genitales infantiles. La autopsia indicaba que en efecto en este aspecto era por completo normal. El último acompañante fue Robert Manley, un comerciante de 25 años casado que la noche del 8 de enero detuvo su coche al verla caminando. Ella le explicó que no tenía dónde ir y él la llevó a un motel.
Por la mañana le contó que debía ir a la estación de autobús a dejar su maleta en consigna y luego al Hotel Cecil, donde se reuniría con su hermana Virginia. Reg la llevó a la estación y eso de las 6:15 la dejó en el hotel. Se despidieron y regresó a casa. Nunca más volvería a verla. Fue el principal sospechoso, pero su esposa confirmó que estuvo en casa la noche del 9 y pasó la prueba del polígrafo y años más tarde incluso en la inyección de pentotal sódico, suero de la verdad. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas a las 10 de la noche, el recepcionista del hotel la vio cruzar el vestíbulo y salir para no volver nunca. El asesino luego escribió más cartas al periódico, llamándose a sí mismo el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, el bolso y un zapato de Short fueron encontrados en un cubo de basura a corta distancia de la avenida Norton. En algún momento entre el 10 y el 15 de enero, el asesino retiró la maleta de Short de la estación de autobuses sin que nadie reparara en ello. Ni la maleta ni su ropa fueron encontradas. Debido a la notoriedad del caso, más de 50 hombres y mujeres confesaron adjudicándose el asesinato, y la policía se saturó con información cada vez que un periódico anunciaba el caso o un lanzamiento de libro o película. El sargento St. John, un detective que trabajó en el caso hasta su jubilación, dijo: "Es asombroso como muchas personas señalan a un pariente como el asesino". Los periódicos de William Randolph Hearst, un editor de Los Angeles Herald Express y Los Angeles Herald Examiner, frivolizaron el caso. El traje de chaqueta negro en el que Short fue visto por última vez se transformó en una falda apretada y blusa escarpada. Y la prensa convirtió a Short en la Dalia Negra, como una aventurera que merodeaba por Hollywood Boulevard. Con el tiempo, esta cobertura de los medios se volvió más extravagante, con exageraciones sobre su vida, y cuando otros hechos sucedían parecidas. En otros medios decían que era una chica corriente, etcétera, etcétera. Otro de los primeros sospechosos fue su propio padre, Cleo Short, pues vivía tan solo a 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Sin embargo, él dijo no saber nada de su hija desde hacía 3 años ni quería saberlo. Después hubo otros sospechosos y en principio, como les he dicho, todavía se sigue sin encontrar a los sospechosos. Algunos rumores de la prensa después del asesinato dicen que Short recibió el apodo de la Dalia Negra en Long Beach en el verano de 1946, que hacía referencia, como les he dicho antes, a la película La Dalia Azul de Blue Dahlia. Y como les he dicho, hasta día de hoy, lo único que se sabe son rumores y versiones de las que han salido desde una película, un libro o incluso un videojuego que se llama L.A. Noire y que se basa en ese caso. Bien, el siguiente caso es el del asesino del hacha de Nueva Orleans. En la noche del 23 de mayo de 1918, un desconocido logró entrar en la tienda de comestibles del matrimonio Mayo, cortando un trozo de madera de la puerta. Introduciéndose después en la vivienda, golpeó al matrimonio con un hacha, cortándole seguidamente el cuello con una navaja que abandonó en el lugar del crimen. El hecho de que bajo el olmadón empapado de sangre se hallase la cantidad de $100 demostraba que el asesino no estaba interesado en cometer un robo. Escritas sobre la acera a pocos metros de la puerta de la tienda aparecieron estas palabras: Mr. Mayo velará esta noche como Mrs. Toney. En 1911, otros 3 propietarios de tiendas de comestibles, todos italianos, habían sido asaltados de la misma manera: los Schiambra, los Cruti y los Rossetti. Los hermanos de Joseph Mayo fueron arrestados y acusados del crimen, pero a los pocos días quedaron en libertad. El detective Theodore Ovid, encargado de la solución del caso, fue asesinado por un negro a quien había arrestado por robo. Las investigaciones fueron interrumpidas durante varias semanas. A primeras horas de la mañana del 28 de junio, el hombre del hacha se introdujo poniendo en práctica su método habitual en la tienda de comestibles de Louis Bessumer, atacando al propietario y a su esposa con un machete que encontró en el almacén. La señora Bessumer murió pocos días después a consecuencia de las heridas. Su esposo fue arrestado y acusado del crimen.
En torno al caso circularon extraños rumores que afirmaban que Louis Besumer era un espía de los alemanes. La misma noche de su arresto, la del 5 de agosto, el hombre del hacha atacó a la señora Schieder hasta dejarla inconsciente, estado en el que fue hallada horas más tarde por su marido. Una semana más tarde, la señora Schieder daba a luz a una niña y pronto entraba en convalecencia. El 10 de agosto, el misterioso atacante entró rompiendo la madera de la puerta, como solía hacer, en el domicilio de Joseph Romano. Las dos sobrinas de este, oyendo ruidos, acudieron al cuarto de su tío, viendo cómo huía un hombre de alta estatura y encontrando a Romano, que era el propietario de una barbería, herido en el suelo. Al acabar la Primera Guerra Mundial, los ataques se interrumpieron hasta que el 10 de marzo de 1919 el hombre del hacha reapareció, ahora en el domicilio de Charles Corminglia, causando graves heridas a este y a su esposa, y a la muerte de su pequeño. Cuando la señora Corminglia pudo hablar, acusó del crimen a unos vecinos, también italianos, llamados Giordano. A pesar de las protestas de Charles, que afirmaba que estos no tenían nada que ver con el hecho, Frank Giordano y su padre fueron arrestados. Mientras esto sucedía, Louis Besumer era juzgado por la muerte de su esposa y declarado inocente. Los ciudadanos de Nueva Orleans estaban tan electrizados por los misteriosos crímenes como los de Londres lo habían estado por los de Jack el Destripador. Un músico llegó a componer una pieza de jazz titulada El misterioso hombre del hacha, que alcanzó gran popularidad. El 13 de marzo de 1919, el editor del Times-Picayune recibió una carta del desconocido atacante fechada en el infierno, en la que, a diferencia de las del Destripador, aparecían ciertos conocimientos literarios. El autor afirmaba ser un demonio y que el martes siguiente se proponía hacer una visita a la ciudad, añadiendo que, como era un gran aficionado al jazz, acudiría a cada casa de donde oyera salir esa música. Precisamente el siguiente martes será el 19 de marzo, día de San José, celebrado siempre en Nueva Orleans. Durante toda la noche los vecinos de la ciudad bailaron al son del jazz sin que el hombre del hacha hiciera su aparición. El 21 de mayo de aquel mismo año, los Giordano comparecieron ante un tribunal acusados de asesinato. Fueron declarados culpables y sentenciados a muerte ante las protestas de la multitud que llenaba la sala de la audiencia. El 10 de agosto, el misterioso criminal atacó a Steve Boca de la forma habitual. Este se recobró de sus heridas a tiempo para defender a uno de sus amigos, Frank Genusa, acusado del delito. Al mes siguiente, William Carlson, un farmacéutico, sorprendía al hombre del hacha en el momento que intentaba introducirse en su domicilio, disparándole un tiro. El criminal logró darse a la fuga. Al día siguiente, agredió a la muchacha de 19 años, Sarah Lauman, que también sanó las heridas infligidas, aunque por hallarse durmiendo cuando ocurrió el hecho no pudo dar la descripción del asaltante. El último ataque tuvo lugar el 27 de octubre. El desconocido se introdujo en el domicilio de Mike Pepitone, al que causó la muerte. La señora Pepitone entró en la habitación a tiempo de ver huir al criminal. Por aquellos días, los periódicos dedicaron sus 3 primeras páginas a Rosie Corminglia, la mujer que había acusado a los Giordanos, quien confesó al editor del Times-Picayune haberse dejado llevar en aquella ocasión por un odio personal continuado, porque había perdido todo, a su hijo, su marido le había abandonado y a causa de esa declaración los Giordano quedaron en libertad. Como ocurrió en tantos otros casos de la misma naturaleza, los crímenes cesaron bruscamente y nunca pudo averiguarse la identidad del asesino. Bien, el siguiente caso seguramente es el más famoso de los que no se han resuelto, que son los asesinatos de Jack el Destripador, o como también se pueden llamar los crímenes de Whitechapel. Entre el verano y otoño de 1888, Jack sembró el terror en Whitechapel, un barrio situado a poco más de 5 kilómetros del centro de Londres y que a finales del siglo XIX, en época victoriana, distaba mucho de ser el distrito moderno que es hoy. En sus calles se entremezclaban delincuencia, alcoholismo, racismo y prostitución. Inmigrantes rusos, polacos e irlandeses se veían obligados a vivir hacinados en viviendas míseras, inmersos en la pobreza. El primer asesinato fue cometido el 31 de agosto de 1888. Su víctima fue Mary Ann Nichols,
la policía encontró su cadáver de madrugada en la actual calle Durward de Whitechapel. Un par de cortes surcaban su garganta y el abdomen estaba rasgado con una hendidura e incisiones. Durante las semanas siguientes se sucedieron al menos otros 3 asesinatos. Todos tenían por víctimas a mujeres que se dedicaban a la prostitución, todos brutales, sádicos y descarnados. El 8 de septiembre los agentes encontraron los restos de Annie Chapman. Días después, el 30 de ese mismo mes, descubrieron 2 cuerpos, los de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. La primera solo había sufrido un corte profundo en el cuello, lo que en su momento llevó a pensar a los investigadores que el asesino se había visto sorprendido durante el crimen. Pero con la segunda incluso le llegó a arrancar un riñón. Poco más de un mes después llegó el último de los 5 asesinatos atribuidos de forma general a Jack el Destripador. La víctima fue Mary Jane Kelly. Los agentes la descubrieron el 9 de noviembre tendida en su cama en su vivienda de Miller's Court. Salvo el de Stride, los cadáveres aparecían mutilados, desfigurados, etc. Pero, para asombro de Scotland Yard, aquella oleada de crímenes ocurrían en un radio de 1,5 kilómetros. Como les he dicho, la policía contabilizó 5 casos achacables al misterioso delincuente bautizado como Jack the Ripper o Jack el Destripador. Pero entre 1888 y 1891 la prensa lo vinculó con algunos más. Alguno de ellos, como el de Emma Elizabeth Smith, quien sobrevivió al ataque pero murió poco después a consecuencia de las secuelas, y Martha Tabran, acuchillada con saña en el mismo barrio. Ya a finales del siglo XIX, algunas voces cuestionaban que los crímenes se vincularan a Jack, los que se hubieran perpetrado por solo una única persona. Dada la oleada de crueles asesinatos que asoló el East End de Londres en esas fechas, que al final fueron de 11 víctimas. A pesar de los esfuerzos que realizó la policía y la finalidad de teorías que han circulado hasta la fecha, en 2019 se cumplen 131 años de los asesinatos sin que se haya averiguado la identidad de Jack el Destripador. 13 décadas después, la única hipótesis puede ser que Jack ha creado más asesinos que cadáveres. Si se analiza el número de identidades que se le han atribuido, su funesto reguero de víctimas podría llegar hasta un número de 300 sospechosos. En la interminable nómina de sospechosos destacan un puñado de nombres. Uno de ellos es el barbero polaco Adam Komiński, que cuando se perpetraron los brutales asesinatos apenas pasaba de la veintena. Años después de los crímenes, en 1891, Komiński ingresaría en un psiquiátrico por su probable esquizofrenia paranoide. También de origen polaco como Komiński, otro de los sospechosos, Seweryn Klosowski, también tuvo una fama de que envenenó a 3 esposas envenenándolas. Y también hubo otra persona que fue James Maybrick, un mercader de algodón de Liverpool, que confesó haber acabado con la vida de las 5 mujeres, pero nada de esto es real o nada de lo que se investigó. Otro de los nombres que más ha sonado con más fuerza es el de Montague John Druitt, un joven influente abogado. Su familia le perdió la pista tras el asesinato de Mary Kelly, la última víctima canónica de Jack. Un mes después se halló su cadáver flotando en avanzado estado de descomposición en las aguas del Támesis. Y hubo otra serie de sospechosos. En el caso del nombre de John Druitt se usa en algunas películas como sospechoso, incluso en una serie que a mí me gustó bastante que se llamaba Santuario, en el que se suponía que Jack el Destripador todavía seguía vivo y tenía una cierta inmortalidad, y casualmente se usaba este nombre de Druitt. Y como les he dicho, a día de hoy hay un museo en el East End de Londres donde hay rutas guiadas que permiten a los visitantes revivir el ambiente de la City a finales del siglo XIX, con sus ambientes dickensianos y sórdida pobreza.
Bien, y otro crimen sin resolver fue el del vampiro de Atlas. El vampiro de Atlas es el nombre o sobrenombre que se le dio al asesino que cometió este crimen en 1932 y que se denominó al crimen el crimen vampiro. Fue en 1932, el 4 de mayo, cuando se encontró sin vida a Lily Lidenstrom, de 32 años, en su apartamento y muerta en circunstancias extrañas. Según relatos de una de sus amigas, Minnie, ella estaba visitando el departamento de su compañera cuando a eso de las 6 de la tarde el teléfono sonó. Era un hombre que al parecer tenía una voz misteriosa, extraña y hasta cierto punto macabra. Esta quería comunicarse con la señorita Lidenstrom, pues esta era una prostituta conocida en la zona de Atlas, en el área de Estocolmo. El hombre quería acordar una cita para esa misma noche y el único indicio que dio es que su nombre era Nierby. Al parecer la cita de Lily estaba por llegar y su amiga bajó a su apartamento. Pasadas las 7 de la tarde, Lidenstrom bajó 2 veces con su amiga, ambas veces para pedirle un condón. La segunda vez que Minnie vio a su amiga, esta iba totalmente desnuda debajo de su abrigo. Fue la última vez que se le vio con vida a la señora Lily Lidenstrom. Se cuenta que a las 9 de la noche Minnie fue al apartamento de Lily con la esperanza de que quisiera salir a divertirse un rato. Pero a pesar de que estuvo tocando la puerta, esta nunca abrió. Minnie no pensó nada malo, pues era común que salieran un rato con los clientes, así que ese fue su primer pensamiento. Más tarde, esperando que su compañera regresara, volvió a subir al apartamento, pero nuevamente su amiga nunca le abrió la puerta. Pasaron unos días sin que se tuvieran noticias hasta que por fin la que había sido su gran amiga en vida avisó a la policía el 4 de mayo de 1932. El cuerpo de Lily fue encontrado inerte en su cama, boca abajo y desnuda. Tenía la ropa que había usado hace unos días muy cerca de la cama y se calculaba que había muerto 2 o 3 días antes. Se le encontraron múltiples y muy fuertes golpes en el cráneo. Es por ello que se determinó esa como causa de su muerte. Sin embargo, tras hacer estudios más detallados, se dieron cuenta que Lidenstrom no contaba con una sola gota de sangre en su cuerpo. Es por eso que a su asesino se le dio el nombre del vampiro de Atlas. La evidencia probó que la víctima había tenido relaciones sexuales momentos antes de morir, porque lo más probable es que su asesino haya sido aquella persona misteriosa que llamó a su casa aquella noche. Encontraron varias cosas fuera de lugar en la escena del crimen. Por ejemplo, había un condón usado junto a la víctima, lo cual no es extraño, pero también se encontraron restos de saliva en algunas partes del cuerpo de la víctima, así como un cucharón manchado, que tiempo después se probó que se había usado para beber la sangre de Lidenstrom. A pesar de que la policía recaudó suficiente ADN del agresor, la tecnología de identificación no estaba tan avanzada, por ello no se pudo dar con la persona a quien pertenecía en aquellos años. Y a pesar de que se han hecho pruebas más avanzadas en los últimos años, nunca se han encontrado el dueño de ese ADN. Evidentemente, lo más probable es que el asesino ya esté muerto, aunque siempre existe la posibilidad de que el asesinato haya sido realizado por una criatura sobrenatural y eterna. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra
que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.